Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar o vamos a tratar de entender más bien las implicaciones, la lógica que hay detrás de las medidas arancelarias que ha anunciado Donald Trump en los últimos días. Sin duda, un tema que tiene muy pendiente al mundo entero. Pero para hacerlo ya tengo a dos invitados de lujo que me acompañan hoy, dos buenos amigos de la casa, bueno, uno de la casa y otro un gran amigo de la casa. Presento primero a nuestro querido Edmundo Rivera. Él es economista, financista, actualmente socio y fundador y Chief Economist de EPR Capital. Él está basado en Miami y aplica inteligencia económica en las decisiones de negocios y inversiones y control de riesgo en América Latina. Y hoy también, por otro lado, cambiamos de lugar a nuestro querido Paul Boteo, economista también de la Francisco Marroquín, máster en Economía de la Católica de Chile y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo. Y obviamente, como ustedes saben, un frecuente, ¿cómo se dice? Director de este espacio, nos turnamos. Así que hoy, como digo, a Paul lo hemos puesto del otro lado. Hoy le hacemos las preguntas nosotros. Pero antes de pasar con Paul, Edmundo, voy contigo rápidamente. Nos ha costado entender a muchos cuál es la lógica o la racionalidad detrás de lo que está haciendo Trump. Porque hay, yo te diría, en términos muy generales, dos versiones. Una que dice, bueno, él tiene una visión proteccionista y quiere poner aranceles para, no sé, reindustrializar Estados Unidos o algunos sectores de Estados Unidos. Y hay otra versión que dice, pues no, es simplemente un arma de negociación, un arma geopolítica que él va a usar para sentarse o obligar a negociar a otros países. En términos generales, ¿qué lógica le podemos encontrar a lo que está pasando al mundo? Bienvenido. Yo puedo partir con una metáfora que creo que me está ayudando mucho a explicar esto en las reuniones, en las conferencias que he tenido. Nosotros estamos en un circo, y no lo digo de forma de burla, sino es para que me entienda el concepto. Estamos en un circo con varios escenarios al mismo tiempo. Y un poco de los escenarios, de cuál énfasis tú quieres dar el, el, el análisis que tú al final vas a tener con los resultados. El problema está es que muchos analistas hacen su análisis, pero quieren implementar la realidad que ellos creen que debe ser. Y es el error que uno debe evitar. Aparte de eso, un gran economista, Bastian, decía que lo más importante es lo que no se ve. Hay algo que se ve, pero también lo más importante es lo que no se ve. Y esto no tiene que ver con negociaciones ocultas, sino que muchas veces las conclusiones verdaderas y objetivas que están ahí a frente, las queremos obviar para ver otras cosas que en realidad pensamos que es más factible y no es así. El caso es que la pregunta tuya, para reportarte cortamente, sí hay de las dos cosas al mismo tiempo. El que conoce la forma de pensar de Donald Trump tiene más de 40 años siendo un proteccionista. Usted puede agarrar en las redes sociales declaraciones de él de hace 35, 40 años. Curiosamente, el país que estaba hablando era Japón en esa época. Siempre ha tenido ese discurso. Y hay que reconocer que más allá de que uno le guste o no le guste a Donald Trump es transparente expresando sus ideas en ese sentido. Él siempre se ha planteado de que hay un mecanismo de proteccionismo de que debe tener Estados Unidos con respecto a lo que está pasando en la economía global. Ahora, con el punto de la negociación, ahí vienen otros elementos adicionales. Y me permite decir una cosa brevemente. Cuando hablamos de aranceles, nosotros tenemos en la escuela de teoría económica clásica, se utiliza siempre para un mecanismo de proteccionismo, eh, también un mecanismo de recaudación, hay que decirlo, sobre todo en el siglo XIX. Ya en el siglo XX es más difícil de determinarlo. También está el tema del regular comercio exterior, sobre todo con los temores del déficit de la cuenta corriente, que lo ven desde el punto de vista negativo algunos economistas en ese sentido. Aquí le añade algo nuevo Donald Trump, que no es tan nuevo tampoco, pero le da un énfasis, que es el punto de vista de negociación y la negociación geopolítica, geoeconómica. Y esta es la parte disruptiva. La parte disruptiva es que Donald Trump ha dado un manotazo en la mesa y ha dicho a amigos y aliados, inclusive competidores naturales, inclusive enemigos de la economía de Estados Unidos, decir que todos deben estar negociando porque hay un problema número uno para él, que es el déficit de la cuenta corriente, por decirlo así, el déficit comercial. Y el segundo elemento que él le está dando importancia es la forma de atraer de nuevo inversión e industria hacia Estados Unidos para tratar de volver a poner a Estados Unidos como era hace 30, 40 años, que representaba la manufactura casi un 30% del PIB. Y un tercer elemento, los flujos de capitales favorables para Estados Unidos manteniéndoselo dentro de su economía.
si quiero lo dejo ahí, después entro más detalles en algunos elementos de esto. Claro. Ahora, Paul, además, profesor de macroeconomía, cuando le explicas a tus alumnos las ventajas comparativas y los aranceles, eh, normalmente les explicas que tienen un costo, que tienen un impacto significativo sobre los precios. En general, ¿cuál es tu lectura general, Paul, para empezar? Porque quiero escucharte de los efectos que está teniendo ya lo que Trump ha hecho, al margen de cómo luego se encajen las negociaciones con cada país. El efecto inmediato, bueno, si está buscando bajar la inflación, pareciera que no le va a ayudar mucho, ¿no? Bueno, yo tal vez aquí quisiera agregar algo, digamos, al tema de las razones por lo cual Donald Trump hace eso. Miren, lo que podemos ver es que hace 20 años China representaba más o menos el 3% del PIB mundial y hoy está representando entre el 16 y 17% del PIB mundial. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es que China ha tomado un papel más preponderante en la economía mundial y la hegemonía económica que había tenido Estados Unidos en los últimos 70 años, pues básicamente se está viendo desafiada. Y China, con algunos países alrededor, se convirtió en la fábrica del mundo. ¿Qué es lo que resiente Trump? Creo que él, que además, digamos, los años de su juventud fueron los 60s y 70s, cuando estaba la industria manufacturera en Estados Unidos de una forma muy potente, creo que él está viendo esa era y ve cómo Estados Unidos de alguna forma perdió toda esa industrialización y se fue hacia China y estos países. Entonces, él lo dijo, de hecho, en la conferencia. El resto del mundo se está aprovechando de Estados Unidos en esa visión mercantilista del siglo XIX que tiene Trump, de decir, si un país le compra a otro, está perdiendo porque es una salida de dinero. En aquel entonces recordemos que el dinero era el oro, pues hoy estamos hablando de dólares, pero la lógica es, está saliendo dinero del país y por tanto es una pérdida. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Para hablar un poco de los efectos, es que sí estamos ante un cambio estructural en la economía global. Y eso significa que Estados Unidos lideró el proceso de globalización de la Segunda Guerra Mundial, bajando sus aranceles en promedio 5%. El resto de países del mundo le siguieron, tanto países desarrollados como países en desarrollo, porque parte de la mentira de Trump es decir, no, es que pues, los otros países ponían los aranceles que querían y nosotros pues básicamente no, y le estamos haciendo un favor. Pero lo cierto es que todo el mundo bajó sus aranceles durante los últimos 30, 40 años. Y ese sistema es el que de alguna forma estamos viendo, estamos siendo testigos del rompimiento de ese sistema. Y creo que las consecuencias no solamente las vamos a ver en el corto plazo, creo que las vamos a ver también en el largo plazo. Y ojo, porque hace algunos meses nosotros podíamos pensar que aquellos países que tenían un déficit comercial, perdón, con Estados Unidos, como por ejemplo el caso de los países centroamericanos, que pues básicamente el DRF-CAFTA tiene un saldo positivo para Estados Unidos en el sentido que Estados Unidos le vende más a los países centroamericanos que lo que los centroamericanos le venden a Estados Unidos. Y pensamos que íbamos a estar a salvo, pero ni siquiera así. Se nos puso el 10%, rompiendo el Tratado de Libre Comercio que teníamos con Estados Unidos y dándole una incertidumbre enorme a los empresarios que podían estar bajo este acuerdo. Entonces, esa incertidumbre, ese cambio de modelo, yo sí creo que nos va a llevar a un mundo de mucho menor crecimiento económico, a un incremento en costos porque se están rompiendo las cadenas de suministros y, por supuesto, pues a una situación en la cual pareciera que Estados Unidos le apuesta a la autarquía, ¿verdad? En muchos casos, y eso creo que sí va a tener un efecto en el corto plazo con una ralentización del crecimiento, pero en el largo plazo, creo yo, incluso con un daño muy grande para países en desarrollo y los mismos países desarrollados. Esto es bien interesante lo que está diciendo Paul el mundo, porque decía hace poco Nassim Taleb, decía, bueno, si fuesen permanentes y sostenidas las políticas arancelarias, habría, digamos, una discusión de qué decisiones van a tomar los agentes en el mercado. Lo cierto es que tampoco, o sea, sabemos que hay un motivo proteccionista y, como dijo Paul, un cambio estructural en la forma en que entendíamos el comercio mundial, pero tampoco sabemos. Hoy hay otra vez otra subida extra de aranceles a China. Es decir, la incertidumbre que está generando
esta ola, lo llamo así porque son olas de medidas arancelarias, ¿cómo dejan al mundo? ¿Cómo dejan al mundo? El mundo. Ok, déme aclarar. Ya ahora recientemente Donald Trump emitió que él va a poner 90 días en pausa las tarifas y por lo menos ya vamos a ver un tiempo de espera 90 días, aunque no sabemos con Trump que las decisiones que toma de la noche a la mañana. Pero quiero tomar el punto que tú me estás mencionando junto a lo que dice Paul. Si nos vamos a la teoría clásica de comercio exterior, y hay que tenerlo claro en esto, porque ahí vienen las falacias, ahí salen las falacias. Nosotros sabemos que cuando tú pones un impuesto a las importaciones, un impuesto a las exportaciones. Es el primer punto que uno le enseñan en economía y que está demostrado desde el punto de vista histórico y evidencia empírica. Lo segundo es que nosotros tenemos que aprender y entender que las empresas son consumidores también. O sea, siempre vemos como lucha de clase, de que la empresa está de un lado, los consumidores están del otro lado, y no es así la realidad. El mundo es mucho más complejo, mucho más integral y están las cadenas de valor integradas. Y el tercer punto, muy importante, el déficit comercial, que es la obsesión ahora del equipo económico Trump que está a favor de este tipo de política, no es necesariamente negativo, no necesariamente. Hay economías que se han desarrollado con déficit comerciales y hay economías que tienen superávit por otras razones también. Lo que sí está reflejando la realidad que el déficit comercial es cuando vemos una economía de Estados Unidos que tiene un déficit fiscal de un 7% del PIB, que tiene un exceso de gasto por encima de sus niveles de ahorro, pero hay que entender un punto, el flujo de capital es muy positivo, entonces uno comienza a aplicar el déficit comercial. Ahora, dicho todo esto, quiero entrar otro elemento importante. Dentro de la falacia económica estamos hablando de que cuando ponemos un arancel, y yo entiendo lo que dice Nassim Taleb, que está hablando de que tú me tienes que poner aranceles, se puede cumplir los aranceles si tú me propones predecibilidad de política, pero hay un problema. Cuando tú me pones un arancel, estamos hablando de que el bien extranjero, cuando viene, tú le aplicas el arancel y ya se queda ahí. Y no es así. Cuando agarramos un sector que es muy clásico, que está dentro del discurso de las personas que están favorables a este tipo de política, por ejemplo, los automóviles. Los automóviles, está demostrado que los automóviles entra y sale de una economía como Estados Unidos antes de su producción final y venta final hasta 13 veces. Obviamente pasando por México, por Canadá. Inclusive cuando tú agarras un componente, puede ser una puerta o un asiento, el 90% o el 80% de sus componentes son extranjeros. Y ahí entra un problema de regla de origen. Muchas veces vemos la regla de origen de que, por ejemplo, un automóvil con una marca norteamericana, cuando tú vienes a ver el 90% o el 80% de sus componentes y de su regla de origen son prácticamente extranjeras. Eso por un punto. El otro punto, y esto es muy fundamental lo que voy a decir, cuando Donald Trump, y en esta cierta manera uno tiene que entenderlo dentro de su lógica, cuando Donald Trump habla de los aranceles, que hace una matemática desagradable, que toma el déficit, la divide entre dos y te aplica el arancel a los países que están, que lo que bien mencionó ahorita Paul, hay un punto adicional, que son las reglas no arancelarias y las tarifas técnicas no arancelarias. Y eso es lo que molesta mucho al equipo trumpista, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ok, vamos a poner un arancel a Europa. Y Europa le dice, ok, vamos a hablar sobre lo que se llama tasas recíprocas. Le dice, sí, pero el problema no es solamente el arancel. El problema también está las reglas y las medidas no arancelarias, que son la medida medio ambiente, que son la medida del tamaño de la tapa o el tamaño de la etiqueta, que afecta también a las reglas de origen de un país. El problema es que cuando tú quieres cuantificar eso, de punto de vista global, te lleva a falacia económica. Y en realidad uno debe entender, para tenerlo en su cabeza, no son los países que comercian, lo que comercian son los individuos. Si yo estoy de este lado y quiero comprar una Coca-Cola al lado del Walmart, al lado de mi casa, eso es una producción interna, van a pensar. Pero si me pone una frontera en mi calle, a frente de Walmart, quiero comprar esa Coca-Cola, automáticamente eso se ve como si fuera una importación. Y esa es la falacia económica como predomina. Por eso yo quería aclarar esos puntos antes de entrar a otro elemento más adelante. Claro, pero Paul, dicho eso, entonces, y es un poco la gran preocupación, lo que puede afectar los aranceles, no ya al precio, a los precios al consumidor, que obviamente, o sea, en última instancia pegan, pero las cadenas de suministro que nos dice el mundo dependen todos de una interconectividad global muy grande. ¿Cómo quedamos nosotros en la región, Paul, con todos estos vaivenes? Somos países más pequeños, un poco expuestos en algunos casos. ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, ya tal como lo mencionaba el mundo, en lo que nosotros estamos discutiendo, de hecho, se da el anuncio de que se pausa durante 90 días para el resto del mundo, se va todo el mundo, menos China.
Miren, uno lo podría interpretar esto como una buena noticia, ¿verdad? Diciendo, miren, pues la masacre, por decirlo de una forma, que hubo en las bolsas de valores en los últimos días fue de tal magnitud que posiblemente eso hizo que pues muchas personas de mucha influencia se acercaran a presionar a la Casa Blanca para que dieran marcha atrás con este tipo de cosas. Pero, ojo, son 90 días y eso nos da la posibilidad de que en 90 días nos vengan con una nueva sorpresa, pero además se mantienen los aranceles a China y de hecho una apuesta más grande, 125%. Es decir, si hay algo peor que una mala política, es esa mala política en medio de incertidumbre. Entonces no sabemos, o sea, realmente no sabemos hacia dónde va esto, pero lo que sí es cierto es que ahí está la amenaza de los aranceles y creo que Trump en esa lógica mercantilista va a tratar de alguna forma de mantenerlo, si ustedes quieren, acotado, limitado, pero siempre, digamos, atacando la idea de libre comercio, que de hecho fue quien lo, digamos, puso, digamos, en el 2017, 2018, los aranceles, los primeros aranceles a China, y desde entonces se ha tenido este estira y encoge. Pero para Guatemala y Centroamérica en particular, nosotros no quedamos tan mal con ese 10%, aunque pues ahorita está en suspenso, pero de todas formas, en el caso de Guatemala y de Centroamérica, el tema va a ser que sí le va a incrementar el costo o el precio del producto al consumidor estadounidense. ¿Y eso qué va a significar? Pues economía 0.1, ¿verdad? Lo que vamos a tener es básicamente que se va, digamos, disminuir la demanda o la cantidad demandada de las personas que vayan a estar en Estados Unidos y eso, por supuesto, va a afectar a las personas o a las empresas que producen esos bienes en una reducción de las ventas que puedan tener en Estados Unidos. Afortunadamente es un 10%, aunque si uno lo ve en términos de lo que están acostumbrados los consumidores estadounidenses, que estamos hablando de inflaciones antes de todo este desequilibrio macroeconómico de 2%, decir que un producto se incrementa 10%, pues no es cosa menor, o sea, en términos comparativos sí es un impacto y por tanto sí podría disminuir de alguna forma las ventas de los productos centroamericanos en el mercado estadounidense. Que, digamos, habrán países que se vean más afectados que otros, sin duda alguna, pero lo cierto es que también Centroamérica tiene un mercado interno muy limitado, si ustedes quieren, pero que de alguna forma podría ayudar a mitigar los efectos que se pudieran tener en Estados Unidos. A eso habría que agregarle el tema de las remesas, que también están bajo amenaza, pero que hasta el momento no hemos visto efectos tan graves. Cierto, yo sé Sí, que sí, quieren sí. reaccionar, pero solo les digo, les pido lo imposible. En un minuto, Edmundo, por favor. No, 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 bueno, buenísimo lo que dice Paul, pero que quería agregar es, ningún país tan inmune como lo dice. Ahora, esta regla de juego ahora mismo, la definición de la guerra comercial es entre Estados Unidos y China, hay que decirlo así. Ha sido la obsesión de Donald Trump de hace muchos años, fue su campaña electoral y por eso no es casual que él haga una pausa de 90 días, sin embargo deja su táctica comerciales con China. Pero con respecto a otro elemento, cuando tú pones un arancel o mueves el comercio exterior, el que es analítico sabe que el comercio exterior es la reforma madre, porque no solamente afecta el desempeño de la relación comercial, afecta toda la variable económica, hay que decirlo. Cuando digo afecta toda la variable económica, los precios relativos. Inclusive, vamos a poner un escenario. Si Guatemala no le hubieran puesto aranceles, ya las decisiones de Donald Trump con una guerra comercial con China, ya por la economía global afecta a países como Guatemala o América Latina. Último minuto, Paul, ¿algo que quieras agregar antes de irnos? Creo que quedamos realmente en un clima de bastante incertidumbre para la economía mundial. Posiblemente las bolsas de valores vayan a tener un alivio, pero mientras no se desista completamente de la idea, pues creo que la incertidumbre está y vamos a seguir hablando del tema en las próximas semanas. La incertidumbre es el gran elemento y gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando, queridos Edmundo y Paul. Obviamente, espero que el tiempo siempre queda atrás, pero espero que podamos tener otra conversación pronto para ver en unos días o en 90 días
qué ha pasado con las medidas anunciadas por el gobierno. Así que de nuevo, gracias a ustedes por este análisis y a los que nos sintonizan, gracias por su paciencia. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.